Y eso me tocaba el lunes. O sea, el lunes yo ponía la cartulina y ponía una tira de papel y ponía ideas. Mamut sin colmillo. Mm, tigre de sable, no sé qué. Y escribía todas esas ideas y siempre sale una. El mamut, no sé qué. Entonces hacía un bocetico y hacía la página. Ya le ponía un número. Entonces ahora, a lo mejor se me salía otro o varios de mamut, etcétera. Cuando uno hace tiras de esas tiras de historietas, salen muchas ideas. Y entonces hace eh, cuatro o cinco de seguidos así, ¿no? Entonces ahora voy a trabajar en el guión de la película. Y me siento y me pongo a escribir en la computadora. Eh, 2 horas así, y luego cambio para hacer un... Me pongo a pintar. O sea, tengo muchas cosas, puedo hacer muchas cosas. Eso es una cosa que me da mucha seguridad en mi trabajo porque yo puedo hacer muchas cosas y trabajo muy rápido. Basta, por ejemplo, me digan, hace falta queremos que hagas una tira sobre no sé qué, un tema, pues enseguida tengo varias ideas, las consulto con el que me la pide y las hago sin problema, muy rápido. Porque ya tengo ya el entrenamiento de tantos años. Yo cuando tenía 16 años hacía 5 chistes, no, eran 20 chistes al mes. Y a veces me odiaban la gente que emplanaba porque yo en vez de entregar el viernes, entregaba el sábado. Y me decían, ay, estamos aquí todo el fin de semana, emplanando, pero yo lo entregaba siempre, ¿no? Y eso le da un entrenamiento de como un atleta, ¿no? Pero los chistes también te vienen así de repente. No, a veces viene uno, así hago, ¡pam! Y veo el chiste, y lo anoto. Eh, entonces, o estoy en la cama y digo, no, mañana lo anoto. Y después, niño, tremendo chiste, compadre, no me acuerdo, que me ha pasado ahora 2 veces, ¿no? Qué horrible. Y otra cosa que da mucha envidia cuando a otro dibujante se le ocurre un chiste mejor que el tuyo. Tú le dices, ese era mío. Sí. O ver, por ejemplo, en una revista de los años 20, un tipo que dibuja mejor que tú. ¿No? Esas cosas son impactantes. El tema de Ana que preguntaba era el viejo asunto de la inspiración, ¿no? Y Picasso tenía otra que decía, si las musas vienen, que me encuentren trabajando, ¿no? Ajá, sí, sí. La combinatoria sin trabajo puede No, venir. yo me siento a trabajar. Me siento a trabajar y siempre, incluso estoy haciendo esa página de primitivos y me viene una del Pidi y anoto. Y me di cuenta que Kino, el de Mafalda, también cuando trabajamos juntos, tiene esas tiras, ¿no? De ideas. Él le pone un numerito. Y, y esas ideas pueden estar 5 años ahí en la tira, pero un día apaga, un día hace, ¡pa! Ahí tengo el chiste, ¿no? Eh, es un proceso ¿cómo se llama? Es como, o sea, el compositor buscando la nota, ¿no? Tin, 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 no. Tin, 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 tum, no, tum, hasta que un día hace ping, ¡ah! ¿No? Y la cogí. Es lo mismo. Bueno, el estado anímico. Es decir, si un día estás mal de ánimo, cuesta más que aparezcan los chistes o no. Sí, si me siento mal, no trabajo. Es que yo tengo una enfermedad que me bajan la defensa y entonces hay veces que estoy down, así, muy tumbado. Y entonces lo que me da es por ver material audiovisual, por ver películas, por ver, leer. Y ese día no puedo trabajar. Yo tengo que estar animado. Y sobre todo, una cosa que yo hago es, si estoy escribiendo una novela,
la novela de vampiros, etcétera, yo sé lo que va a pasar mañana. Que eso lo leí de Hemingway, también lo hacía. Y no falla, es lo mejor. Si tú sabes cómo va a seguir mañana, tú lo paras ahí, ¿no? Y te vas a dormir, porque al otro día por la mañana empatas con lo que tú... Pero acabar la escena esa y el mar, no sé qué, pum, punto, y ya no hay más nada, cero, vacío. Cuando llegas por la mañana estás en el vacío. Tú tienes que dejar un pedacito de lo que va a pasar mañana que tú sabes cómo lo vas a escribir. Tirás miguitas para poder, ¿Eh? miguitas para poder continuar. Sí, sí, un pedacito ahí para morder y seguir. Y sobre todo el trabajo de escribir y de hacer guiones es un trabajo de reescribir. O sea, haces el guión, te das cuenta, vuelves a hacer el guión y vuelves a reescribir la escena. Y es un trabajo muy agotador, pero muy rico, ¿no? Cuando termina, eh, yo creo que es una satisfacción, ¿no? Es como un placer en cada etapa. Es como, no sé, cocinar, buscar los materiales, hacer la sopa y después comértela, ¿no? Y, ¿Tú sueñas, Juan? ¿Sueñas mucho y te acuerdas? y en colores. En colores. ¿Y te ayuda eso? No, a veces sí. Para los serotips te ayuda. Ahí tienes un chiste, dice, la gente de Londres soñará en colores. Sí. Ahora- Si tú te consideras una persona nostálgica, que muchos de tus personajes tienen que ver con el pasado, con la historia, y que también, por ejemplo, creaste a Elpidio Valdés cuando no estabas en Cuba. No sé si la nostalgia tiene algún papel en ti o no. No sé, mira, yo estaba en Leningrado y a mí había leído todos esos libros de la guerra de independencia y estaba motivado. Aparte de eso, donde yo vivía, había un club de veteranos que eran los cubanos que habían peleado contra los colonialismos, que tenían un club de unos viejitos ahí, tenían unos óleos de batalla y eso. Y mi papá tenía un amigo que se llama Marcial, como uno de los personajes de Pidio, que era Mambí, un negro mal hablado, como loco, y lo iba a ver ahí porque era su amigo, y el tipo a veces me metía cuentos, pero yo estaba viendo una película de vaqueros, ¿no? Eso que los españoles venían, entonces nosotros. Y entonces le digo, eso, o sea, cuando yo estaba leyendo esos libros, de pronto me imaginé a Marcial, que era amigo de mi padre, ahí con los caballos en las batallas y todo eso. En Rusia, en Leningrado, leía en inglés porque no encontraba libros en español, hasta que descubrí un lugar que se llamaba Dom no sé qué, que en el último piso había libros en español. Y vi un libro que se llama Hombradía de Antonio Maceo. Antonio Maceo es general negro cubano que era uno de los más grandes militares de Cuba, ¿no? De la guerra de independencia. Y me soplé el libro. Y era como si me hubiera emanado, así, entrado el Antonio Maceo dentro de mí y cogí y me puse a dibujar el Elpidio Valdés. Estaba haciendo una historieta sobre el samurái del fusil y lo cambié todo y empecé con el Elpidio Valdés. Hice la primera historieta ahí en Leningrado, nevando, así, qué rico. Pero era la nostalgia de Cuba, yo creo, era muy fuerte. A lo mejor más que la nostalgia es o algo así, porque muchos de tus personajes son muy nacionales, ¿no? Lo que yo, Sí. no sé, yo estoy muy orgulloso de ser cubano y yo pienso que los cubanos también, los cubanos en general son muy patriotas. No patrioteros, patriotas, o sea, Cuba, 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 lo mejor del mundo, ¿no? Y, y yo pienso que eso me salió ahí en la historieta, ¿no? Eso, la cosa de no ceder y no rendirse, ¿no? En los personajes de Elpidio. Y una de las cosas que me preocupaba a mí era
si veíamos los personajes con los españoles, ¿qué diría? No los diplomáticos españoles, sino el público. Y como los soldados españoles que iban a Cuba eran conscriptos, o sea, eran gente muy pobre que si no podían pagar 2.000 pesetas te iban para Cuba. Eran campesinos, pobres, y eran gente sufrida. Pues yo siempre en las películas ponía que los soldaditos españoles estaban en contra de los jefes, ¿no? Y decían, dice, los tipos están tomando vino y dice, estos tíos tomando buen vino y uno aquí de bestia, ¿no? Siempre hacían comentarios entre ellos sobre la situación y tal. Y cuando vimos la película en Gijón, en el 79 que se estrenó la película, pues la gente salía contenta porque los soldaditos españoles simpatizaban con los soldaditos españoles y con los cubanos, y los malos eran los colonialistas. O sea que misión cumplida. Yo tuve un paciente que era de Filipinas. Y entonces en los registros lo que no hay es que los últimos de Filipinas, no sé si saben lo que son, Sí. son porque el general los fusilaba a los que querían volver. ¿Ah, sí? Sí, o sea, lo que no se escribió y que está en algunos registros es que hay como 12 fusilados porque querían abandonar la isla, ¿no? Estuvieron 3 años, creo, no sé si me equivoco. Sí, como 2 años. 2 años, todavía mientras mantenían la guerra, ahí en esa isla, ¿no? Y es porque el general se había vuelto loco totalmente, ¿no? Se había vuelto de verdad general. Eso me hace acordar un chiste. Capitán, sacre las cadenas a los voluntarios. Estaban ahí, pero así. Sí. Fíjate, ¿no? Cuando tú hablas de chiste, ¿no? Como una función, que Freud tiene un artículo dedicado al chiste y su relación con el inconsciente y al engranaje de cómo se produce el chiste, como un fenómeno psíquico de los más complejos, digamos, ¿no? Porque el tema tuyo, que es el humor, que es un elemento que destila, que analiza, que es una nociología tan sofisticada, que además tiene esa parte que ablanda a la realidad, pero que la transmite de una manera, yo creo que mejor que la poesía, yo creo que es más sofisticado que un poema, ¿no? Y eso que produce los iluminados que decías tú, ¿no? El rebote, ojalá viviéramos en una sociedad donde los islamistas se pudieran reír de las caricaturas de Mahoma, ¿no? Pero viste que el humor se topa con la necedad, con el cierre de los más tarados mentales, digamos, ¿no? Pero el humor es un arma cargada de futuro, digamos, ¿no? Y casi a mí me da la impresión, además el tema de la rapidez, ¿no? Con el cual tú dices, el trabajo del humorista o del chiste tiene una aceleración en el pensamiento mucho mayor que en todo caso la creación de un poema que es revisado, de una obra de teatro. La rapidez, la economía psíquica que está presente en el humor tan rápido, es una forma de sublimación, una forma de abordaje, yo creo casi la más sofisticada que pueda tener el psiquismo. Para Freud también lo era. El chiste, que a veces se subestima como un elemento menor, fíjate. Y la segunda cosa que me atrae al verte, ¿no? Y pasa tanta gente por aquí, y uno se acuerda también de pintores, pero en un sentido no cursi ni naif, pero cómo para crear uno tiene que ser un niño, ¿no? Porque escuchándote a ti, viendo la realidad de nuevo con la mirada de los niños, ¿no? Que los niños sí podrían reírse de una caricatura de Mahoma si son musulmanes, pero los adultos ya no se ríen de la caricatura de Mahoma, porque ya crecieron, ¿no? Esos no pueden hacer chistes, ni arte, ni... Entonces cuando no sé quién decía estas citas que se me ocurren, creo que era Miró, que decía que tantos años estudiando y trabajando para poder intentar volver a pintar como un niño. Y el artista, el creador, tiene esa mirada, ¿no? Esa mirada que hemos perdido, hemos pervertido, y sobre todo en el humor, que es el humor de la mirada infantil con la sofisticación ya del engranaje de la mirada de un artista, ¿no? Pero si yo quiero ser algo cuando sea grande, no sería ser poder manejar el humor y manejarlo también en lo cotidiano, en la vida cotidiana. Cuando Donald Winnicott, un psicoanalista británico, habla del vivir creativo, ¿no? Yo creo que el vivir creativo es poder lograr vivir con humor, ¿no? Con humor.
humor negro, con el humor rojo, Humor negro. el humor erótico, ¿no? Pero con el humor. Es como una bola que aliviana, digiere lo más terrible de la existencia. Esto yo creo que más que un poema o bueno, que la música que está tan cotizada, ¿no? Como arte. No, y como el humor también en un momento es como un escape de vapor, así, y relaja, ¿no? Y Exacto, exacto. lo que pasa que como tú decías, ¿no? Esa gente que son musulmanes, que tienen su... Yo pienso que es como una religión. Si tú te metes con la religión, no puedes... Si ellos ven el humor como La religión no tiene una humor. cosa que los ataca, ya no tienes... Eso es imposible hacer. Esos tipos que llamamos los iluminados, ¿no? Que le están buscando la quinta pata a la mesa, que tú quieres decir con esto, ¿no? Eso mata a toda... Es que un paranoico no tiene humor. Sí, sí. Un paranoico no, mejor no hacerle chistes. ¿Qué? No, pero hay que hacerlo. Sí. Pero con algunos hacerlo y correr. No sé, a veces entendemos al niño como aquel que aún no está atado por una convención social a la que nos tenemos que adaptar cuando crecemos. Entonces el niño cuando es joven a veces comete actos que están fuera de lo que se entiende como esta convención, ¿no? Y algunos de ellos simplemente se entienden como chiquilladas o como inocencia, pero hay algunos que son dañinos. Y cuando aprende el niño que son dañinos, cuando se supone que crece o cuando aprende a cómo convivir en sociedad, ¿no? Entonces, a veces el humor es buscar, yo creo, no lo sé, yo no entiendo, yo no soy psicóloga, pero es como buscar esa forma de ser un niño, de no tener que estar sometido a esas reglas sociales, es buscar un poco también ese escape, ¿no? Es también buscar el arte como esa forma de huir, y a veces cuando te chocas contra una pared, contra algo que daña, como ser una religión o el rey o X, y hay veces que simplemente es gracioso y no trasciende esa barrera, ¿no? También es un poco... Es muy rico, ¿no? Ese campo de la transgresión o del escape de lo que es lo estándar, pero hasta qué punto se puede llegar, y eso muchas veces no depende de ti, sino de contra qué te chocas, ¿no? No sé. Que está comentando lo que no soportan los musulmanes, talibanes, estrictos, los iluminados, es justamente la posibilidad de la transgresión y de la válvula de escape, ¿no? Es decir, ellos necesitan que esté todo controlado, que esté todo supervisado. Pues, yo así como yo en la consulta que trabajo con niños siempre tengo libros de chistes y cómics. Y es realmente súper interesante ver cómo cada niño hace de un cómic algo diferente, en las voces que pone, porque las tiene que poner él, por dónde empieza, con qué, si sabe algo de lo que está viendo, su propio bagaje de lo que sabe de eso. Los chistes como para ver si tú estás en onda y le cantas, o sea, una de las cosas que me interesaba también es por la potencia que tiene el cómic. El buen cómic. Sí. Y los chistes, que es una forma de... Y lo buscan ellos, yo no lo propongo. Entonces, a mí me da mucho juego esas dos herramientas con niños en la consulta, y es increíble cómo cada niño oyes un cómic, porque uno acentúa un personaje, otro, o sea, lo hacen propio. Y yo creo que eso es tiene muchos matices el cómic, porque convoca mucho a la persona que lo lee y le da emoción, le da cosas que él puede acabar de... Sí. Acabar Porque de en el cómic el montaje de la película lo hace uno, leyendo. Le da los tiempos entre un cuadro y el otro, y las voces. Las voces se le imaginan, los ruidos. No, pero es realmente... Sí, no es la película que ya te pone la voz como es y el ruido como es. Aquí leyendo cómic uno le pone el montaje, le pone la voz, le pone el sonido. Eso fue muy deprimente ver la animación. Que para mí no tenía nada que ver como yo la tenía en mi cabeza. Porque era una mafalda argentina.
Ah, el argentino, no, pues yo hice una, no sé. Porque era totalmente argentina, hablando en argentino, y yo, claro, nunca la había puesto por argentino. No, pero Kino, la que yo hice con Kino no hablan. Eso lo dijiste tú, ¿no? Que aquí no había dicho que... No Sí, porque fuimos a ver lo que había hecho y Kino, mira, Mafalda hablaba argentino. Che, viniste, no así. Después hablaba, pero vosotros venís, no, en español. Dice, coño, pasa la cola en el mexicano. Así entonces la hablaban a todos los países. Y Kino dice, pero esto es una aberración, ¿no? Y entonces, digo, pues no habla. No habla. Las que yo hice no habla nada. Habla una cosa que usamos en Cuba que se llama gramlo, o le dicen así, que es hacer ruido con la voz, pero que no dice nada. ¿No? Cosas así. Y quedaba muy bien. Oye, María, ¿alguna vez te ha dado por creador en el sentido de quiero tanto dibujar como este señor, o como decías, que te encuentras con un dibujante de los años 20, voy a hacer como ejercicio de estilo, voy a hacer una viñeta que sea como el de este tío, o No. en ese sentido, ¿no? No, porque yo desde el principio dibujaba muy mal. Yo fui aprendiendo con los años. Incluso me acuerdo un humorista chileno que le preguntaron, bueno, y Padrón, ¿qué tal? Y dice, aquí en Cuba hay muy buenos dibujantes. Dice, bueno, y Padrón, dice, no, Padrón es un guionista que dibuja. Y me salvó, ¿no? Pero yo he ido aprendiendo con el tiempo. Y después, cuando yo quería pintar, tengo muchos amigos pintores, muy buenos, y me decían, yo decía, ¿pero qué voy a pintar? Pero pinta. Y yo decía, ¿pero qué voy a pintar? Y yo lo que hago son muñequitos, son monitos. Eso mismo, píntalo. Y me puse a pintar acrílico, con acrílico. Y quedaron unas telas y a la gente le gusta. Bueno, y a mi mujer y a mi hija le encanta. Pero siempre dibujo porque ya uno cuando está en la computadora y entonces después que pasa un tiempo ya tú quieres tocar el papel. A los viejos, a los jóvenes no les importa. Una vez en el ICAI, en un homenaje que me hicieron, llevé un pedazo de película de 35 milímetros. Y le digo, mira, a los jóvenes, esto es una película. Y mira cómo suena. Y mira cómo... Porque no han visto una película en su vida. Entonces uno también queda como de los old timers, viejos eso. Pero sí, yo también pienso que si uno es zapatero, tiene que saber, por lo menos, la historia del zapato, ¿no? Te ayuda en tu trabajo, ¿no es así? Y eso es lo que yo quiero, ya de viejito, inculcarle a los jóvenes que dibujan mejor que yo y que todo el mundo ahí, que son unos buenísimos artistas, pero que estudien y que aprendan, y que lean un poco más. Y no sé por qué dije eso ahora. Hay que tener un buen fondo de armario para que salga luego. Oye, ¿y qué como un creador? Claro, hay dos películas cubanas que yo nunca he sabido cómo la aprecian los cubanos. Una es Chico y Rita, ¿no? Porque lo que tú hablas siempre es parte de la fantasía y la cultura social de Cuba. Pero yo tengo la sensación de que Chico y Rita está mirada muy desde fuera, aunque me parece... Hay dos cosas. Mariscal es un loco enamorado de Cuba, como dicen aquí, forofo, ¿no? Ah. Entonces él cuando va a La Habana y saca fotos y dibuja La Habana y él está loco. O sea, La Habana para él es un lugar de placer. Fue allá a Cuba, hizo un taller en la escuela de diseño y los muchachos cubanos se quedaron encantados con él. Es una persona maravillosa y la opinión que yo tengo que él es lo que quiere hacer. Él hace diseño, pinta, lo que él quiera, cine. Él es un genio. Y yo lo admiro mucho. Cuando yo fui a Barcelona, cuando estaba haciendo Chico y Rita en Barcelona, vi el trabajo tremendo que se habían tomado él, sobre todo, y el equipo, para reproducir La Habana de los 40. ¿Qué no me gustó de la película? Me parece una obra buenísima, un trabajo
excelente de animación, de storyboard, todo, es que la película tiene una visión de Hollywood, de él que se queda atrás y entonces ella y después se encuentran, entonces, y todo muy, ¿cómo decirte? Tipos como acá en el aeropuerto, como si hubiera, eso no lo encuentras, si vas a Cuba no verás nunca nadie en el aeropuerto ni con un palo, ¿no? Y para dar un ambiente así de revolución, pero loca. Y es la parte de Trueba, ¿no? Yo pienso que esa es la parte de Trueba. Pero a mí la película me gustó mucho y me parece un trabajo tremendo, admirable. Y me dio tremenda envidia no tener yo todos los animadores que tenía Mariscal. Tenía como 100 animadores. ¿Hay alguna intención política en tu trabajo? ¿Política? Sí, en los chistes, en el trabajo que haces, subyace de alguna manera, ¿no? Bueno, siempre uno proyecta algo, ¿no? Por ejemplo, El vampiro en La Habana, cuando se estrenó, se puso en Estados Unidos, fue un acontecimiento en el sentido de que una película de dibujos animados con ese tema y la forma en que lo hicimos, pues salieron críticas en todos lados. Entonces, la revista Variety decía, esta es una película que no, uno piensa que no se puede hacer en un país totalitario, pero tiene un gran sentido comunista, que es que el científico quiere donar a todo el mundo gratis la fórmula. O sea, eso es la parte comunista. Y entonces yo pienso que, bueno, ahí me proyecté, que yo también quiero que se dé gratis. Si descubren la cura contra el cáncer, que se dé gratis, ¿no? A todo el mundo. Y siempre hay gente que leía, ¿quieres decir que los vampiros son los turistas que les chupan la sangre a los cubanos? No, si cuando yo hice la película no había turismo en Cuba. Era el turismo cubano, no había extranjeros. Y la gente ve y proyecta su cosa, ¿no? Pero yo pienso que uno no puede dejar de vivir, de ser del lugar que en donde vive y donde se manifiesta, ¿no? Y me quedé en blanco otra vez. Pero yo sí que creo, por ejemplo, en el caso del Pidio, que es como una gran escuela pedagógica de patriotismo del bueno a nivel popular, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, aquí en España no tenemos nada equivalente, o que sería, creo, imposible, ¿no? A menos que nos tengamos que ir a 1812, a la guerra contra los franceses. Yo creo que es como una escuela también... Claro, es como si yo fuera un español y hiciera un personaje contra los franceses, ¿no? Entonces los franceses protestarían, oh, aquí tiene un personaje que los franceses... Pero un personaje de aventura con caballos y peleas y todo eso, que enseña la historia, no que enseñe la historia, que se desarrolle en la historia esa, en esa parte de la historia, con todos los elementos históricos mostrados como parte del ¿cómo decirte?, la utilería y del ambiente. No quiere decir que sea una cosa, ¿cómo se llama?, política, ¿no? Solamente digo una cosa, que Pablo Iglesias en sus clases de cine político ponía vampiros en La Habana. Así que algo de política tiene que haber ahí. Algo de política tiene que haber ahí. Ahora, fíjate, ¿no? Tocaste un tema importante, porque desde la idea de que una película cubana va a Estados Unidos a verse algo político en el sentido que se atribuye a un comunista la idea de compartir, ¿no? La parte humanista de la película. Sí. Pero yo, de muy chico, que de 17 años, cayó en mis manos un libro llamado Para leer El Pato Donald. Ah, sí, que es un chileno, ¿no? Matelar, ¿no? Matelar y algún otro, ¿no? Chileno. Y realmente me quedé sorprendido de cómo me habían colado un sinnúmero de elementos ideológicos fuertes en los personajes del Pato Donald. Cuando uno analizaba eso, ¿no? Decía, bueno, ahí había una intencionalidad, ya no una influencia en cuanto al contexto político y social de un país imperialista, sino que había una intención realmente decidida de encapsular elementos ideológicos en un ingenuo e inofensivo Pato Donald, ¿no? Sí, porque es más, te interrumpo, Sí, no, que es más fácil, uno detecta fácilmente al gran hermano, que te está vigilando y te está censurando, ¿no? Pero
Y tú dices, este tipo... No, pero si viene uno, es como decía el cura en mi pueblo, dice, Satanás no es de rojo con cuernitos y eso. Satanás es una mujer bonita. Porque si tú ves a Satanás, y dices, coño, Satanás. Pero si la mujer bonita. Y eso es lo que hace el Pato Donald, ¿no? Te están metiendo el tío rico y el otro y el modo de vida. Sí, la sexualidad de los personajes, el buen salvaje al cual ellos van a visitar. Sí, sí. Y realmente te la habían colado toda, ¿no? Sí, sí. Es más fácil ver al diablo rojo que al otro. Yo nunca entendí el Fausto, porque digo, ¿cómo es un tipo que tiene que estar siendo un narciso muy enfermo para venderle el alma al diablo sabiendo que si existe el diablo debe existir Dios, ¿no? Claro. Es un negocio malo. Pero Fausto lo entiendo muy bien. Venderle el alma al diablo. Es un chiste. Yo me llamo Margarita. Margarita sigue el esquema de su chiste de que las chicas buenas van al cielo y las chicas malas a donde quieran. Bueno, últimas preguntas, como un programa de televisión que había aquí en España cuando llegué. Sí, la última pregunta. Últimas preguntas. Vamos a darle lugar a... Es que se empezó a crear la idea de este momento, pues yo empecé a pensar en qué se le podía preguntar a mi papá, ¿no? Entonces por eso hago también un poco más de preguntas, pero yo estaba pensando en que tú has mencionado varios de tus talentos, ¿no? Como ser chistoso, ser trabajador, ser rápido, pero uno estudioso, pero uno también está hecho de imperfecciones, ¿no? ¿Y cuáles serían las imperfecciones que tú sientes que también han estado ahí presentes en tu obra y que hacen también tu obra, la obra que es? Y a ti también, ¿quién eres? No respondas, puedo llamar a tu abogado. Claro, yo pienso que una de las